Mateo 27, versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, te damos las gracias por darnos el privilegio, la bendición de haber leído tu palabra, el privilegio y la bendición de poder estar aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor Jesucristo, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestra vida, Señor Jesús, a través de tu santa palabra, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades que tenemos cada uno de los que estamos aquí, Señor, en lo físico, en lo familiar, en lo espiritual, Señor Jesús. Pero sabemos, Señor Jesús, que este momento sagrado en el cual tú nos vas a hablar, Señor Jesús, tendrás esa palabra de aliento, de ánimo, de exhortación, y que venga a tocar lo más profundo de nuestra vida, lo más profundo de nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, Dios y Padre nuestro, te lo pedimos, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, vimos la semana pasada, hablamos acerca sobre la decisión que cada uno estamos tomando, ¿verdad? Y decíamos que la vida de cada uno de nosotros tenemos el día de hoy, nuestra actualidad, nuestra realidad, es el resultado de nuestras decisiones en el pasado, ¿verdad? Y hay que considerar que nuestros anhelos se ven reflejados en nuestras propias decisiones, ya que cuando tomamos una decisión la tomamos por voluntad propia, o así debería ser. Porque en el caso de Pilato tomó una decisión, pero influenciado por la situación que tenía al frente. Habían unos líderes o sacerdotes que querían quitar la vida del Señor Jesucristo, y ellos manipularon a su vez el juicio, trayéndole acusaciones falsas, que luego que Pilato revisa las acusaciones y se da cuenta que no son reales esas acusaciones en contra del Señor Jesucristo, pues entonces mismo Pilato considera la posibilidad de soltarle. De hecho, vemos a un Pilato que se jacta delante del Señor diciendo: tengo la autoridad para soltarte, tengo la autoridad para dejarte preso o para condenarte a la cruz. Y el Señor le responde: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dada de lo alto, si no te fuera dada por el Señor. Vemos a un Pilato que pues por evitar que se armase un alboroto bajo su judicatura, bajo su gobernación, de parte de aquellos sobre los cuales él estaba gobernando, pues él prefirió tomar una decisión, y fue la decisión de dejar, valga la redundancia tanto en esta palabra, de la decisión que el pueblo decidiera. Decidan ustedes, ¿quieren a Barrabás o quieren al Señor Jesús? En nuestro relato de Mateo 27 vemos tanto como Pilato, los sacerdotes y el pueblo, cada uno obtuvieron cada uno lo que quisieron en el caso del Señor. Pilato se lavó las manos: yo quedé inocente. El pueblo pidió la crucifixión, y los sacerdotes querían matar al Señor Jesús, y por tal razón cada quien obtuvo lo que quería en dicho caso. Y decíamos que a un Pilato, quien decidió no hacer lo correcto, sabiendo que el Señor era justo, como le decía hace un momentico, no lo liberó, aun y cuando su esposa estaba
convencida de que el Señor Jesucristo era justo, ya que ella le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque he sido atormentada en sueños por causa de él. Y mientras tanto que los sacerdotes y el pueblo influenciado, ellos pedían la muerte del Señor, ellos tomaron esa decisión de llevarlo a la crucifixión. Y el día de hoy seguimos con la parte final de esta misma historia, ¿verdad?, que nos sigue relatando Mateo, en la que analizaremos un poco las horrendas horas finales que sufrió el Señor Jesús antes de ser llevado a la cruz de Calvario, donde finalmente él moriría. Versículos 27 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Fíjate todo lo que estos soldados hicieron. Vemos cómo el Señor, al ser sentenciado a muerte por el pueblo y los sacerdotes en aquel juicio injusto, ahora sería entregado en manos de los soldados romanos para ser castigado de una manera bastante severa y sin ningún tipo de contemplación. Porque la palabra piedad, que entre otras cosas significa amar al prójimo. Amor al prójimo significa amar. La palabra prójimo quiere decir, se deriva de la palabra próximo. Ese amor por la persona más cerca que tiene, eso no se veía reflejado en los actos de aquellos romanos. Ellos tenían actos de compasión por ninguna persona, y mucho menos se había sido una persona sentenciada a muerte, como fue el caso del Señor Jesucristo. Esta virtud no era parte del trabajo de esos soldados romanos, que ellos convivían con la crueldad. Ellos eran expertos en lo que era castigo severo sobre aquellas personas que estaban condenadas a muerte. Y su mano dura, la mano dura que tenían los romanos, era temida por todas aquellas naciones que estaban bajo el control del Imperio Romano. O sea, sus castigos eran brutales, hermanos, eran brutales. Con todo que el fin que ellos tenían cuando castigaban a una persona era desmoralizar a su víctima, a hacerle sentir que mejor era la muerte que estar siendo castigado por ellos, hacerse sentir culpable de un delito, como en el caso del Señor, que no había cometido. Pero los castigos eran tan fuertes que ellos desmoralizaban a la persona. De hecho, la crucifixión era una forma pública de tortura para humillar e infundir temor entre la población. Y estos soldados crueles y extremadamente violentos serían los verdugos de nuestro Señor Jesús. Algo que ya el Señor Jesús había dicho, porque Él dijo que sucedería al declarar que el Hijo del Hombre sería rechazado por los líderes religiosos y entregado en manos de hombres pecadores para posteriormente ser crucificado. Y ahora estos soldados sanguinarios y muy disciplinados para lo malo, ¿verdad?, en cuanto a temas de tortura, para ellos la tortura, hermano, les generaba satisfacción, ¿sabe? Y mi Señor sería puesto en manos de esos hombres, que ellos sentían satisfacción cada vez que veían que alguien sangraba. Ellos no sentían compasión, eso los motivaba a golpear más, a castigar más a esa persona. Dice el versículo 26, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Si un soldado era malo, imagínate la compañía de soldados, ¿no? Eran unos cuantos que se alentaban entre ellos mismos para ver quién torturaba más al Señor. Dice que estaba allí toda la compañía, ¿verdad? Era un grupo considerable de soldados que acompañaban al Señor en aquel momento. Versículo 28 dice: y desnudándole
le echaron encima un manto de escarlata y comenzaron con los castigos, ¿verdad? Y ellos comenzaron primero a burlarse de él, porque dice que echaron encima un manto de escarlata, como que bueno, tú eres un rey, hay que vestirte como tal y hay que comenzar a brindarle, si es posible, buenos días, si es posible, vamos a comenzar a rendirle pleitesía. Y ellos comenzaron a tratarlo como un rey a manera de burla del Señor, ¿verdad? Ellos, según dicen los sabidos, que ellos tenían que desnudar al Señor para poder castigarlo como querían castigarlo. Ellos se van a burlar de él, ya lo habían hecho, lo vuelven a hacer, ¿verdad? Según otro relato bíblico, dice que ya se habían burlado de él, decían, profetiza quién fue el que te golpeó y todo lo demás. Ahora dice que echaron encima un manto de escarlata, dice que lo desnudaron también, ¿verdad? Y cuando lo llevaron, según los sabios, dice que a las personas cuando las llevaban para azotarlas, las ataban de un poste, y en ese poste cuando los ataban, una vez que descubrían su espalda, comenzaban a castigarla, a latigarla brutalmente a la persona que era llevada a los castigos por los romanos. Y el instrumento usado para el castigo era el látigo, un látigo que era de una pequeña vara de madera, que tenía un látigo que se repartía en tres, se puede decir que eran tres látigos atados a esa pequeña madera, y en su punta tenían plomo, y a veces también tenía trozos de plomo, y también tenían trozos de huesos, de dientes también en algunos casos, para que cuando la persona fuera latigada, ellos tenían que querían percatarse bien de que la persona quedara bien reventada su espalda cuando eran castigadas. De hecho, el lugar o el objeto con el cual castigaban a las personas los romanos se llamaba el flagrum, que era usado para practicar lo que al Señor le hicieron, que fue una flagelación, romper su espalda con látigo. Y dicen que algunas de las víctimas podían morir en pleno castigo. Imagínate que el castigo era tan fuerte, tan brutal, que las víctimas no se levantaban de ese castigo. Muchos quedaban muertos, nada más que en el castigo que le daban los soldados romanos. Y de hecho, la finalidad del soldado romano era dejar irreconocible al prisionero, desfigurar su espalda, destrozar por completo su espalda. Y si nos parece brutal dicho castigo contra alguien culpable, ¿cuánto más debió haber sido dicho castigo contra alguien inocente como el Señor Jesús? Si por alguien culpable se pudo haber pedido clemencia por lo brutal del castigo, ¿cuánto más por alguien inocente como el Señor? Pero recordemos, hermanos, nuestro Señor estaba sometido a la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Señor estaba sometido a la voluntad de Dios. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sabes? El Señor Jesús estaba agradado de tener que hacer la voluntad del Señor Jesús, del Señor Dios Todopoderoso. Pero resulta que no siempre hacer la voluntad de Dios es agradable para nosotros. Porque el Señor Dios Todopoderoso había estimado que así tenía que ser. El Señor tenía que sufrir. Y no solo la espalda la destrozaban, sino que la dejaban en carne viva. Dice uno de los salmos que el Señor dijo de sí, el Salmo 22, que es uno de los salmos mesiánicos. En cuanto al sufrimiento del Señor Jesús, dice, contar puedo todos mis huesos. Imagínate lo deteriorada, lo fea que quedó la espalda de nuestro Señor luego de tan brutal castigo que aún podía mirar sus costados. Yo no sé cuántos de los que están aquí han visto alguna vez en su cuerpo las heridas abiertas y ver
ver cómo tienes aquella herida y se ve tu cuerpo abierto y de verdad uno tiene una sensación, lo que hemos pasado por esas experiencias tan amargas en algún momento de nuestra vida. Cuando uno ve la herida abierta, uno se sorprende de lo desagradable que se ven tendones, se ve el cuerpo, ¿verdad? Cómo se desangra y es bastante desagradable. Pues mi Señor no solamente tenía una herida, tenía toda la espalda destrozada por causa de aquellos látigos que cuando golpeaban, como tenían en sus puntas plomo, hueso, tenían todo aquello para arrancar la piel. Cuando se venía el látigo también arrancaba la piel. Y el Señor se podía ver su costado y su espalda completamente destrozada. Algunas personas cuando ven la película, me dijo alguna vez un compañero de trabajo, me parece que la película de la Pasión de Cristo es una exageración comparado con lo que el Señor Jesús pudo haber sufrido. Y yo le respondí, yo creo que la película La Pasión de Cristo se queda corta, porque la película es una película, pero lo que el Señor pasó fue una realidad. Fue una realidad. Mi Señor estaba en aquel patio siendo golpeado brutalmente, pasando por un castigo por el cual cuando las víctimas pasaban por dicho castigo, hermano, muchos no salían con vida, como lo acabamos de decir. Y los soldados no conformes con esto, que se veía la carne viva, se veían sus costillas, se veía su sangre salir y derramarse. ¿Qué creemos nosotros? Que la única sangre que se derramó por nosotros fue aquella en la cruz del Calvario, la que nos dio salvación. Ya esta sangre preciosa, cuando comenzó a derramarse en el pretorio, ya nos estaba dando la salvación. Pero recuerda, ese fue el deseo del Señor Jesucristo. A Él nadie lo obligó a ir allá. Fue su propia decisión ir allá. Y lo hizo por cada uno de nosotros, que siendo pecadores merecíamos ese castigo. ¿Sabe? Cada vez que nosotros pecamos y sentimos como que a Dios no le importa mi pecado, Dios en el cielo, yo aquí en la tierra, no, hermano. El Señor Jesús murió para que nosotros pudiésemos recordar, ¿sabe? Ese castigo que Él sufrió lo merecíamos nosotros, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo, sin haber pecado, tuvo que pagar con su vida por nuestros pecados, no por el de Él, porque Él no pecó. Y los soldados no solamente se sentían placer en destrozar la espalda de estas personas, sino que algunos de ellos volteaban a sus víctimas también, para terminarlo de destrozar en todo lo que era el tronco, el torso de la persona. Sus piernas, sus muslos eran latigados, eran golpeados, eran rotos con aquella fuerte castigo que estaba llevando el Señor. Y la víctima que no moría en aquel castigo quedaba en estado crítico para ser llevado a la cruz. Isaías 53, versículo 3, el profeta nos lo relata de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido. A nosotros nos parece una exageración, pero el profeta dice que él fue molido por nuestros pecados. Hermano, hagamos una reflexión en este verso. Yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento. Imagina por un momento lo horrendo que tuvo que pasar mi Señor siendo inocente. Ahora yo quiero que le digas al que está a tu lado: yo debí estar allí. Dile al que está a tu lado: yo debí estar allí. Debimos nosotros estar allí. Pero dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por eso no estuvimos allí. ¿Sabe por qué? Porque él estuvo allí. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curado. A colocarle, hermano, dicha corona de espinas y le decían: salve el rey de los judíos. Porque dice, pusieron sobre él en el versículo 29 su corona, una corona, tejida de espinas. Hermano, llama la atención cuando el Señor maldijo al mundo por causa del pecado de Adán. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán? Ahora, cuando vayas a trabajar la tierra, en lugar de dar su fruto con la facilidad con la que lo venía dando, ahora te va a dar espinos y cardos por causa de tu pecado. Y aún con esas primeras maldiciones que tuvo la tierra, el Señor tuvo que cargar por causa del pecado del hombre. Y lo pusieron en su frente. Una corona de espinas, una corona que los soldados difícilmente tejerían porque eran espinas. Estaban afiladas, ¿verdad? Y cuando se la colocaban, imagínate, ya lo habían golpeado, le colocan aquella corona de espina, hermano, ya sangraba su espalda, sus piernas, sus brazos, su tronco, hermano, y aún así le colocan en la corona de espina, por si fuera poco. Imagínate, mi señor había pasado toda la noche sin dormir. Imagínate cómo estaría su presión sanguínea, hermano. ¿Alguna vez te han dado un golpe de esos que te dejan inconsciente? Pero mi Señor no quedó inconsciente con los golpes que le dieron, pero era para estar inconsciente porque muchos morían bajo ese castigo. Y mi Señor no quedó inconsciente en ese castigo. Él se mantuvo lúcido, pero para soportar más dolor, porque aún así los expertos en el terror, los expertos en el dolor, que fueron los soldados, le pusieron una corona de espinas. Imagínate, espinas clavadas en la cabeza de nuestro Señor Jesús. Botaba sangre por la sien. Sangre en sus espaldas, sangre por sus piernas, sangre en todo su cuerpo. Su cuerpo se sentía debilitado debido a los impactos del castigo. Recuerda que también él venía de pasar el Getsemaní, de ser traicionado, abandonado por sus amigos. ¿Dónde está la gente que 5 días antes decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde está esa gente ahora? Decía: crucifícale, crucifícale. Emociones encontradas, dolores en el cuerpo, acusaciones falsas, traiciones. Probablemente lo que no nos dice el texto, pero que debemos imaginar. ¿Cómo se sentiría el Señor con su estómago quizás dando vuelta, verdad? El texto no nos dice cómo fisiológicamente su cuerpo tuvo que haber reaccionado en ese momento, pero sin duda alguna que se encontraba mal. Imagínate, ¿cuánto se nos ha bajado la tensión alguna vez? Y sentimos que el mundo nos da vuelta, ¿verdad? Sentimos que todo se nos pone oscuro. Sudamos frío y demás. Pues mi Señor, con esos latigazos que llevó en la espalda, y si tenía que sudar, ya el sudor era por causa de cómo el cuerpo estaba reaccionando, porque quizás su corazón ya estaba comenzando a bajar la presión por momentos debido a la pérdida de sangre que tenía. Pero al mismo tiempo su corazón se exaltaba debido a las emociones que tenía. Y ese sudor comienza también a recorrer por las heridas abiertas. Eso ardía, hermano. Eso dolía. Y sabe, él pudo haberse salvado de todo esto. Porque él lo declaró: si yo quiero, puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y me salve de todo esto. Pero él decidió no salvarse de todo eso. Él decidió pagar por cada uno de nosotros, hermano. Casi 2000 años antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor murió y resucitó por cada uno de nosotros. Pero tuvo que ir a la cruz, sufrir burlas, humillaciones y también su carne ser destrozada por causa de ese pecado. Y no solamente esto, dice que le colocaron la corona de espinas, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Se burlaban de él. Viva el rey de los judíos, le decían. Una caña en la mano, ese va a ser tu cetro. Una corona de espinas, esa es tu corona, eso es lo que te merece. Porque si los de tu pueblo te entregaron a nosotros, ni ellos te quieren, ¿cómo te vamos a tener nosotros clemencia? Los expertos en torturas y en castigos de la época. Hermanos, al ver todo este relato, uno
Uno se pregunta, ¿cómo una persona puede leer todo esto y tomar en poco el sacrificio del Señor? ¿Cómo uno puede recordar todas estas cosas y tomar en poco el sacrificio del Señor? Y como te decía, él no tenía ningún pecado por el cual ser condenado de esta manera. Antes bien, Filipenses 2, capítulo 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando del Señor Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba en el trono sentado al lado de su Padre. Y dice la palabra del Señor que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y andando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No tenía el Señor Jesucristo el por qué ir a esa cruz, pero Él lo decidió. Y lo decidió para podernos dar la salvación. ¿Y sabe por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nuestra salvación. Es decir, mi Señor sabía que su Padre no quería que nadie se perdiera. Y por ello, Él vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos cómo el Señor tenía aquella noche sin dormir, ¿verdad?, con tantas emociones por dentro de su ser, viendo el odio de los sacerdotes, el desprecio, la burla de los soldados, ¿verdad?, con todos aquellos malestares que le describí hace un momentico, con ese dolor de espalda que debe haber tenido, ¿verdad? Para los que alguna vez dicen, me duele un poquito la espalda, yo como que dormí mal. Bueno, al Señor sí le dolía bastante la espalda, ¿verdad? Debido a tremenda paliza que le dieron al Señor, ¿verdad? Con mareo, como le decía hace un momentico, ¿verdad? Dolor en sus piernas por causa de la tortura, ¿sabe?, que sufrió nuestro Señor. Y ahora venía esa parte del castigo en la cual sería llevado a la muerte. Porque ahora es que se venía lo peor. Ya lo malo que estaba pasando estaba bastante grave, pero ahora se venía lo peor, ¿verdad? Ahora se venía lo peor. Porque dice la palabra del Señor, le escarnecían, dice que le colocaron, versículo 9, pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué te parece? Lo escupían, estaba herido. Tomaban una caña, ¿sabes el grosor que tiene una caña? ¿Ah? Y con eso le golpeaban en la cabeza. Ya tenía la corona de espinas puesta. Le clavaban esas espinas prácticamente en su cabeza, con aquellos golpes de la caña tan fuertes que le daban a nuestro Señor. Y después de haberle escarnecido, le quitaron su manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Imagínate, le quitan ese manto con el cual lo habían castigado. Luego de haberlo castigado, le pusieron el manto, se burlaron de él y luego le quitan ese manto y le colocan sus vestidos. Pero fíjate una cosa, mi hermano, sus heridas estaban abiertas y no sabemos durante qué tiempo se burlaron del Señor. Lo que sí es cierto, mi hermano, imagínense, trate usted de imaginarse cómo sería cuando quitaron ese manto de aquellas heridas que estaban abiertas y algunas de ellas se estaban secando ya. Imagínate quitar ese manto de esas heridas, se trajo esa sangre que se estaba secando. Por si no fuera suficiente el dolor que estaba pasando, por todos lados era una tortura para el Señor. Imagínense la espalda molida, que apenas se podía tocar debido al macabro castigo, y le quitan aquel manto de golpe. Y de paso,
dice que lo llevaron para ser crucificado, tenía que cargar un madero. ¿Sabe que hay quienes dicen que sí cargó la cruz completa, que por eso vemos la imagen del Señor cargando un crucifijo, una cruz completa, ¿verdad? Otros dicen que era un travesaño. Bueno, si era el madero completo, si era la cruz completa, él tenía que cargar con un madero de 150 kilos. Un hombre que venía de ser golpeado brutalmente, que sangraba por todos lados, que tenía una corona de espina que ya se la habían prácticamente enterrado en su cabeza con los golpes de caña que le habían dado en su cabeza. Lo habían escupido. Moralmente ellos estaban desmoralizando a esa persona que era nuestro Señor Jesucristo, que se sintiera de lo peor, y encima tenía que cargarse una cruz de 150 kilos. Y si no era la cruz de 150 kilos, que era como cargar 3 sacos de cemento, entonces tenía que cargar el travesaño, que era donde lo iban a clavar, allá en la cruz, ¿verdad? Y si era el travesaño, hablamos de un madero de aproximadamente 50 kilos, con su espalda destrozada. Tener que colocar en sus espaldas un madero que si tenía estillas, ni te cuento cómo se clavarían esas estillas en sus espaldas. No fue fácil, hermano, lo que nosotros entendemos como crucifixión y muerte y pasión del Señor Jesús por nosotros. No fue fácil. Cuando nosotros nos detenemos a mirar todos estos detalles, podemos ver quién de los que está aquí, hermano, sería capaz, si tiene una llaga en el hombro, de cargarse algo con donde justamente encima de esa llaga. No lo haría, ¿verdad que no? Porque sabe que se puede infectar, porque sabe que le va a doler. Y el Señor aún así tuvo que cargarse esa cruz, pero como lo vieron que estaba tan debilitado debido a la paliza que ellos le dieron, ¿verdad? Y que debía hacer un recorrido, hermano, desde el pretorio hasta el monte, hasta el Gólgota, donde iba a ser crucificado. Tenía que hacer un recorrido de aproximadamente entre 600 y 700 metros con esa cruz. ¿Qué le parece? Y no es que el camino estaba pavimentado, no. Eso era camino de piedra y de tierra, con subidas y bajadas. Por allí tenía que pasar el Señor con esa cruz. O sea, uno dice, ¿cuál fue la peor parte de todo esto, pastor? De verdaderamente que por donde uno lo vea. Imagínate cargar ese madero y que por un momento el madero, debido a la debilidad que tenía el Señor, el madero se le recostaba a su cabeza. Ahí tenía la corona de espinas. Y aparte su cuerpo no estaba reaccionando como debía reaccionar, con energía, con fuerza. No, estaba cada vez más debilitado debido a la cantidad de sangre que él estaba perdiendo. Y comenzó el Señor así lo que se conoce como la vía dolorosa. Salir del pretorio rumbo a el Gólgota para ser clavado en la cruz del Calvario. Versículo 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lucas dice que este Simón venía del campo. No sabemos si este Simón venía de hacer su trabajo del campo o venía de ver una siembra que tenían del campo, pero el caso es cuando el Señor va saliendo con aquel madero tan debilitado, ven que pasa Simón de Cirene. No fue que Simón dijo, si quiere le ayudo, no. Los soldados le dijeron, lo obligaron, porque el hombre no quiso cargar esa cruz, pero lo obligaron para que cargara aquella cruz. Fue obligado, ya que los soldados sabían el mal estado en el que ellos habían dejado al Señor, que sus condiciones físicas eran limitadas como para llegar con ese madero hasta el Gólgota. Ahora, este Simón de Cirene, que tú a veces se reconoce como el hombre bueno que ayudó a cargar nuestra cruz, la cruz del Señor, con la cual el Señor pagó por nuestros pecados, no fue que él quiso cargarla, fue que lo obligaron. No fue que él no tenía la intención de ayudar al Señor. Es cierto que cargar la cruz de nada nos sirve, hermano, si se toma obligado y no lo hacemos voluntariamente. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor había dicho que el que quería seguirlo tenía que tomar su cruz, pero voluntariamente. Vemos en
hombre que no tomó su cruz voluntariamente, sino obligado. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente, que hemos dicho ya en el transcurso de la semana en nuestro análisis del libro de Éxodo, lo dijimos el día jueves, y es que nada obligado es bueno. Nada obligado es bueno. Hay quienes van a la iglesia por su esposa. Hay quienes van a la iglesia porque mi mamá me dijo que tenía que venir a la iglesia. Hay quienes van a la iglesia para complacer al vecino que hace rato que me estaba invitando. Y muchos están, digamos, siguiendo al Señor. Están en la iglesia, pero no por voluntad propia, sino por obligación. Así estaba Simón. Cargó la cruz, es verdad. Siguió a Jesús, es verdad. Pero porque lo obligaron los romanos, no porque quería. Eso nos debe llevar a la reflexión. ¿Cuántos de los que realmente decimos seguir al Señor lo hacemos por voluntad propia o lo hacemos por obligación? La Biblia no nos dice, pero sí nos deja ver que no nos dice cómo terminó este Simón, si se convirtió o no se convirtió, porque hay algunos que creen que sí se convirtió al Evangelio, que sus hijos llegaron a ser colaboradores del ministerio del apóstol Pablo. Hay gente que considera, cuando nombran a un tal Rufo, a un tal Alejandro, que dice que eran hijos de Simón, entienden que era este Simón, que se convirtió al Evangelio y que sus hijos terminaron siendo colaboradores del apóstol Pablo. Pero no hay nada que diga que así haya sido. Lo que sí es cierto, no sabemos si se convirtió o no se convirtió este hombre Simón, lo que sí es cierto es que llevó esa cruz obligada, porque la Biblia nos lo relata. Lucas 23, 27, y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, mira lo que dice aquí, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir: caed sobre vosotros y comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vemos que este Simón fue obligado para cargar la cruz, ¿verdad? Pero vemos un grupo de mujeres que tienen lástima del Señor y salen a llorar. Y el Señor le dijo: no lloren por mis hijas de Jerusalén. ¿Por qué el Señor les dice a ellas que no lloraran por él? ¿Será que el Señor estaba siendo orgulloso? No, porque sabía que sus lágrimas eran de lástima por él. Y él daba a entender: no sientan lástima por mí, mujeres de Jerusalén. Sientan lástima por ustedes y por sus hijos. Sientan lástima por lo que les ha de venir a ustedes, por causa de que allá acaban de clamar que mi sangre sea sobre ustedes y sobre sus hijos. Así que lo que se les viene a ustedes va a ser bien fuerte. Así que por mí no sientan lástima, porque yo sé a dónde voy. Pero a ustedes les va a venir gran calamidad, porque ustedes pidieron que el Señor les cobrara mi sangre a ustedes. Y cuando nosotros vemos la historia, hermano, en el año 70 vino aquel emperador y destruyó Jerusalén y acabó con la ciudad. Y hizo desastre cuando llegó a aquella ciudad. ¿Y sabe hasta cuánto tiempo estuvo así la nación? Hasta el año 1948 de nuestra época. Casi más de 1800 años que la nación de Israel no se pudo formar. Porque el Señor dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque lo que a ustedes se les viene, de verdad que es bastante fuerte. Ellas sentían lástima, ellas lloraron por el Señor, pero por lástima. El Señor lo supo identificar, porque él dijo: porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde era él, y lo crucificaron y lo maltrataron. ¿Qué no harán con ustedes, el árbol seco? Dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El sitio donde los romanos acostumbraban a hacer su crucifixión, lo hacían en lugares donde los caminos se cruzaban, en las puertas de la ciudad,
de manera tal que si el crucificado tenía que pasar allí, podía morir en horas o en días. Venían las aves carroñeras y estaban cerca de aquellos cuerpos, y ellos lo hacían con la intención de que todos los que pasaran por los caminos vieran cómo era el castigo contra aquellos que se levantaban en contra de la ley romana y tuvieran la prevención de no querer hacer. Y ellos no fueron los que empezaron implementando el uso de la crucifixión. Quienes lo implementaron primero fueron los babilónicos. Pero según la historia, se presume que los romanos realizaron más de 2 millones de crucifixiones durante su imperio. Más de 2 millones de crucifixiones. De hecho, realizaron crucifixiones hasta el año 330 de nuestra época. Estuvieron realizando crucifixiones. Y la crucifixión era un término de muerte para la persona bastante dolorosa, porque prolongaba el sufrimiento, como le dije, de horas a días. Amén. Y se usaba también cuando las personas estaban muy golpeadas y iban a ser crucificadas. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto se usaba como una especie de sedante, como una especie de narcótico, para que la persona que estaba siendo crucificada sintiera menos dolor, como una especie de anestesia para que sufriera menos el dolor, sintiera menos el dolor que estaba sufriendo en ese momento. Pero dice la palabra del Señor que le dieron esta bebida al Señor, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Sabe por qué? No porque mi Señor fuera masoquista, sino que Él le dijo a su Padre: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, la copa del dolor y del sufrimiento, pero si eso es lo que tienes para mí, yo me la voy a tomar. Y para poder tomarse esa copa del dolor y del sufrimiento, el Señor Jesús no tenía que tomarse ningún vinagre mezclado con hiel que lo adormeciera. No, Él quería estar bien despierto hasta el último momento. Sufrir ese dolor porque Él era llamado el varón de dolores, experimentado en quebranto. Me duele y sé que hay anestesia para esto, pero no la voy a tomar. Voy a sufrir hasta el final. Esa es la copa que me ha dado mi Padre y la voy a tomar. Y la voy a tomar toda. Fíjate, el Señor tenía su garganta seca. Estaba jadeante. Quizás cada vez que abría la boca para decir alguna palabra, lo que sentía era la sequedad esa horrible que uno siente cuando tiene la garganta bien seca, ¿verdad? Y lo que le acercan es vinagre mezclado con hiel. Tras de que era un narcótico, sí lo era, pero un adormeciente, pero también era amargo. Pero no quiso beberla, recuerda. Él le había dicho a su Padre: Señor, voy a tomar la copa que tú tienes para mí. Si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y quiero regalarle como conclusión lo siguiente, hermano: que nuestro Señor era el varón de dolores, el experimentado en quebranto, ¿verdad? Y que decidió sentir ese dolor hasta el final, beber hasta la última gota de esa copa de dolor por ti y por mí. Beber esa copa hasta el final, por cada uno de nosotros. De verdad que, hermano, cuando uno lee toda esta historia, uno se sorprende de todo el sufrimiento y el dolor que nuestro Señor experimentó. Y dice: cuando lo hubieran crucificado, versículo 35, repartieron entre sí su vestido, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y uno dice: ¿qué ropa, pastor? Recuerda que cuando él fue a ver a Herodes, Herodes le dijo: ¿entonces tú eres un rey? Sí. El Señor no le respondió, pero Herodes entendió que habían dicho que era el rey de los judíos. ¿Y qué hizo Herodes? Lo vistió con una de sus mantos, con una de sus ropas. Y probablemente esa ropa era la que tenía el Señor puesta en el momento que lo crucificaron. Y los soldados echaron suerte sobre su ropa para ver quién se quedaba con aquella ropa tan fina que tenía el Señor. Y dice: y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita.
este es el rey de los judíos. La causa por la cual lo estaban crucificando. Este es el rey de los judíos. Y se escribió en 3 idiomas para que todas las personas que se encontraban en la fiesta, porque era el tiempo de la Pascua, pudieran leerlo y entender lo que decían ahí. Porque a los ladrones o a las personas que crucificaban le colocaban la causa por la cual lo crucificaban, y al Señor le colocaron: este es el rey de los judíos. El famoso INRI que nosotros hemos leído, que aparece en tantos cuadros que vemos de la crucifixión del Señor. Nuestro Señor, hermano, de verdad que tuvo que pasar por una fuerte tortura, y todo lo hizo por amor a nosotros. Amén. Él no escatimó, dice la palabra del Señor, ni su propia vida. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y le damos gracias a Dios por ese sacrificio, y le damos gracias a Dios por haber muerto por nosotros en la cruz de Calvario en aquel día. Amén. Para darnos perdón y salvación a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.